Bueno, pues entonces nos quedamos en el capítulo 3. Ahí nos quedamos. Ya vimos pues la primera iglesia primitiva, ¿no? ¿Cuáles son sus características de la iglesia primitiva? Bueno. ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Ahí está. Las características de la iglesia primitiva, les decíamos que ellos mismos se asombraban, las personas que los estaban observando decían que qué clase de comunidad era esta tan diferente a la época, ¿no? Bueno, decíamos también que se reunían ya primeramente en una casa y después, como ya empieza a crecer la comunidad, se reúnen en casas diferentes. ¿A qué se reúnen? Bueno, primeramente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. ¿En qué habrá consistido esas enseñanzas? Pues en el testimonio de lo vivido junto a nuestro Señor Jesucristo. Esas eran las enseñanzas. ¿Qué me enseñó a mí Jesús? Que yo también te lo enseño a ti. Fíjense todo el aporte que ellos estaban haciendo a la comunidad sin ningún reparo, no se guardaban nada. Lo que ellos querían era comunicar, era transportar ese conocimiento al máximo de personas posibles. Participaban en la vida en común, la fracción del pan y las oraciones, ¿sí? Es vida en común. Bueno, pues se creaban las comunidades fraternas, y al crear comunidad fraterna, pues el trabajo también es una parte de la fraternidad de la comunidad. Entonces, eso. La fracción del pan, compartían las viandas que se hacían en las casas donde ellos estaban curando. Se compartía el pan. ¿En qué forma? En la forma que nuestro Señor lo había hecho, ¿no? Partirlo, bendecirlo y pasarlo a los demás. Y bendecir al Señor, definitivamente, las oraciones, ¿no? Dijimos también que las primeras comunidades se unían y poseían todo en común. Eso es una cosa que a los demás les va a inquietar, les va a despertar. ¿Qué está pasando, no? Y para poner todo en común, pues vendían, porque no todos tenemos lo mismo. Entonces, los que tenían más las vendían y los ponían a disposición de los apóstoles, que ellos eran los que repartían las cosas. Ajá. Y gracias a eso, a esas grandes aportaciones, a ese gran arrepentimiento de la gente de ver que las demás personas no tenían tanto como yo y lo que yo tengo lo comparto, alababan a Dios. Y esto también pues empieza a haber prodigios y señales. Pero ¿qué más prodigio podían hacer los apóstoles que estar fecundando la nueva iglesia de Dios? Que estar sembrando la palabra de Dios. Ese es el gran prodigio de ellos. Nos fijamos en los milagros y en las acciones físicas, pero se nos olvida voltear a ver cómo ellos estaban removiendo conciencias, removiendo corazones, removiendo acciones, reivindicando a las personas a hacer el bien. Los estaban motivando a que voltearan a ver las necesidades de los demás, no nada más que yo tengo, sino que no tiene el otro. Esos eran los verdaderos prodigios que los apóstoles estaban realizando, ¿sí? Pero claro, hay que ver también los otros prodigios. Por eso vamos a leer en esta ocasión Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Ahí nos quedamos, desde el versículo 1. Ahí vamos, ¿sí? Pedro y Juan subían al templo para la oración de media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos.
Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. De inmediato se le robustecieron los pies y los tobillos. Se levantó de un salto, comenzó a caminar y entró en ellos en el templo, paseando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Y al reconocer que era el que pedía limosna sentado a la puerta hermosa del templo, se llenaron de asombro y estupor ante lo sucedido. Como seguía sujetando a Pedro y a Juan, toda la gente corrió asombrada hacia ellos, al pórtico de Salomón. Muy bien. ¿Alguna otra traducción que tenga alguien del texto? Pues yo el mío es parecido al que acabas de leer. ¿Sí? ¿A qué hora subía Pedro? ¿Alguien tiene algo diferente? A la primera hora. A la primera hora. ¿Alguien más? La hora nona dice. A la hora nona. ¿Sí? Es un horario judío. Yo lo tengo a las 3 de la tarde. O a las 3 de la tarde. La hora nona para los judíos era las 3 de la tarde, o la hora novena. Los que somos, tenemos ciertas lecturas a lo largo del día, ¿qué hora para nosotros los católicos es las 3 de la tarde? O la hora nona. ¿El Señor de la Misericordia? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O la hora en que había muerto, por tradición, nuestro Señor Jesucristo. La tradición ¿En nos la dice resurrección también puede ser, Tere? ¿En la ¿Perdóname? resurrección? ¿En la resurrección? No, a las 3 de la tarde no resucitó, nuestro Señor resucitó en las primeras horas de la mañana, bueno, el día domingo. Bueno, entonces esto es la hora nona. Esto es importante señalarlo, ¿sí? Porque la hora nona, les vuelvo a decir, ahora es la hora de la misericordia. Para ellos era un rezo previo ya a las vespertinas, la hora ya de irse a sus casas. Era una hora de rezo, de oración. Entonces se juntaban en el templo a hacer la oración de la hora nona. Y a eso iban. Por eso a esta persona la ponen ahí para pedir limosna, porque sabe que va a ir ahí la gente. Y este personaje dice la Biblia de Jerusalén, había un hombre tullido desde su nacimiento. Tenía casi 40 años ya el pobre hombre, según el texto bíblico, de estar ahí sentado pidiendo limosna. 40 años. Desde su nacimiento él había nacido con esa situación de no poderse mover. Y sin en cambio Pedro va a hacer este prodigio. ¿A qué nos recuerda este prodigio? Bueno, vamos a leer Mateo 9, versículos del 2 al 7. Mateo 9, versículo del 9, perdón, capítulo 9, versículo 2 al 7. El que lo tenga, por favor. Mateo 9, versículo, ¿qué? 2:7. 2:7. Ajá. Ya lo tengo. Dígame, léalo, no hay problema. Ok. En esto le trajeron un paralítico postrado a una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas... Hasta ahí, Ani, hasta ahí, muchas gracias. Fíjense, se parece mucho a lo que Jesús hizo. Era un paralítico también, ¿sí? Y lo que le estás robando al paralítico es la fe. Es la fe que él tiene en que Jesús, o en las personas que lo están llevando, que tienen hacia Jesús.
Pues es exactamente lo mismo. Pedro no está actuando por él. Pedro no tiene un poder como lo tiene Jesús. No. Pedro le está diciendo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es? Mi fe. Mi fe en Jesús, en Nazareno. Así es que en nombre de mi fe y en nombre de Jesucristo en Nazareno, ponte acá a andar. Eso es lo que está haciendo Pedro. Recordemos que los apóstoles caminaron con Jesús y vieron la forma en la cual él actuaba. Y Jesús en cada momento les hablaba de la fe y la oración. La fe y la oración. Ellos vienen de hacer oración en sus casas. Ahora van a hacer oración o también al templo. Pero ellos lo que tienen muy fuerte y bien cimentada es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y con esa fe, le devuelven la salud a una persona desde el nacimiento que estaba tuyo. 40 años. Ahí es el texto. 40 años. Bueno, entonces esto es lo que hace la fe de los apóstoles. No es que ellos tengan el don que tiene Jesucristo. Es su fe. Es la fe. Actuando con el Espíritu Santo. ¿Qué implica este milagro? Pues explica la actuación salvadora de Dios en favor de su pueblo. Si se ha ido el profeta, pero ha quedado plasmada toda su enseñanza en los apóstoles. Y la acción salvadora de Dios va a seguir manifestándose por obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces yo les decía de la hora nona, que corresponde a las 3 de la tarde, y algunas Sagradas Escrituras ya bien explícito las 3 de la tarde, y recordemos que Jesús muere a las 3 de la tarde, entonces es una hora de la misericordia. Y en este texto, pues la misericordia se está plasmando, ¿sí? Muy bien, continuamos con el texto. Sí. Versículo 2. Versículo 11. 2. Fue el que leí, ¿no? Sí, 11. Estamos en Hechos capítulo 3. Capítulo 3. 11. Como el judío jurado no soltaba a Pedro y a Juan, toda la gente presa de estupor corrió hacia ellos, al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al percatarse de esto, se dirigió así a la gente. Pedro va a hablar una vez más, otra vez, un discurso de Pedro. Israelitas, ¿por qué os admiráis de lo sucedido o por qué no miráis fijamente? ¿Por qué nos miráis fijamente como si hubiéramos hecho andar a este hombre con nuestro poder o piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato. Voy a dejarle su bolsa a Gaby. ¿Okay? A quien, ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que os dejaran en libertad a un asesino. Mataste al jefe que conduce a la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ello, y por la fe en su nombre, el propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y reconocéis. Ahí está, por la fe, no por nuestro poder. Les están aclarando. Dice, ¿por qué se admiran? Estoy en el versículo número 2. ¿Por qué se admiran? Dice. ¿O por qué nos miran? Como si hubiéramos hecho nosotros andar a este hombre. Y después, en el versículo 16, Pedro le dice, y por la fe en su nombre. O sea, nosotros lo hicimos por fe, porque nuestra fe está puesta en Jesucristo. Aquel en el que al que ustedes crucificaron, pero que Dios lo resucitó de los muertos. El propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es pues la fe, fíjense lo que nos está diciendo Pedro,
Es la fe dada por su medio la que lo ha restablecido totalmente ante todos nosotros. Recordemos las palabras de nuestro Señor en los Evangelios, cuando les dice, si ustedes tuvieran fe como un pequeño semilla de mostaza, si ustedes tuvieran esa fe. Y ahora Pedro ya tiene un fruto, una fe tan grande que puede hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo en su fe en él, este gran prodigio. Continúo, versículo 17. Ahora bien, ya sé, hermanos, que obraste por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero de este modo, Dios cumplió lo que había anunciado por boca de los profetas, que en Cristo había de padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor haga presente el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo, el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre ustedes, hermanos. Escúchenle todo cuanto les diga. Todo el que no escucha a este profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron también estos días. Vosotros sois los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros antepasados, al decir a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar para nuestro provecho y lo ha enviado para bendecirlo, para que cada uno de ustedes abandone sus malos hábitos. Fíjense cómo les habla. No es un reproche total, más bien es una invitación para rectificar el camino. Y así lo dice, ¿no? Para que cada uno de ustedes abandone sus malos hábitos. Eso que se ha hecho costumbre es un mal hábito. Es lo que les está diciendo Pedro. No es correcto las costumbres que estamos teniendo. ¿Cómo qué costumbre? Pues haber matado a un profeta. No es correcto. No es correcto despreciar a las personas por su aspecto físico. No es correcto. Todo lo que nuestro Señor les dijo. Bueno, ¿por qué habla de esta manera Pedro? Pedro habla de una manera espectacular, pero no es Pedro el que está hablando. Por eso dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dijo nuestro Señor. Lucas, por favor, Lucas, capítulo 12, versículo 11 y 12. Lucas, capítulo 12, versículo 11 y 12. Ya lo tengo, si quieres. Sí, adelante. Ajá. ¿Sí? Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defendéis, o quién diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. El Espíritu Santo es el que está guiando a Pedro en cada uno de los discursos que estamos escuchando. Pero Pedro acaba de hacer un prodigio en un lugar que nadie se espera, a la puerta del templo. Obviamente las personas pues no van a estar muy a gusto, sobre todo el Sanedrín, ¿no? Las personas que ahí gobiernan de alguna manera, ¿sí? De alguna manera. Vamos a ver qué nos dice ahora las Sagradas Escrituras. Capítulo 4, Hechos de los Apóstoles.
Mientras hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Es algo que a ellos no les gusta, chicos. Pedro está hablando de una resurrección. Y al grupo de los saduceos que no creen en la resurrección. Por eso están irritados. Y más aún que Pedro dice, y nosotros somos testigos de ello. Entonces no podemos permitir como grupo que no creemos en una resurrección que estos estén hablando de algo que no me conviene a mí. Y por el parte del grupo de los sacerdotes, pues menos que digan y que nosotros lo entregamos y que por nosotros lo mataron. Entonces están enojados. Continúo. Los detuvieron, estoy en el versículo 3. Los detuvieron y como ya era tarde, los metieron en prisión hasta el día siguiente. Sí, para los judíos el día termina como eso de las 5 o 6 de la tarde. Ya está anocheciendo, por lo tanto ya todo el mundo se tiene que ir a su casa después de haber hecho la oración de la hora nona, de la hora de las 3 de la tarde. Entonces lo encarcelan y como ya no pueden decirle nada por el horario, los dejan en la prisión. Versículo 4, capítulo 4. Muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe. Y así la comunidad llegó a unos 5,000 personas. Fíjense, nada más, porque Pedro habla, las personas se están convirtiendo. Pero acuérdense, no es Pedro, es el Espíritu Santo a través de Pedro, el que está haciendo esta obra de la iglesia. Ojo, aquí no perdamos la brújula. No es Pedro el que está hablando, el que está hablando por ellos es el Espíritu Santo. No es Pedro el que está haciendo los prodigios, sino la fe que tiene Pedro en Cristo Jesús. Por ello es que está haciendo esto. Va a ser una serie y ya hizo el primero. Pero no perdamos la brújula, no es Pedro. Y así la comunidad llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los letrados. Fíjense bien. Jefes, ancianos y los letrados. El Sanedrín. Ya no están los saduceos. También Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro y todos los familiares de sumos sacerdotes. Hicieron compadecer a los apóstoles y los interrogaban. ¿Con qué poder o en nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjense cómo lo dice Lucas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. O sea, a ustedes no les interesa el bien que hicimos. No, ustedes quieren saber cómo lo hicimos para condenarnos si estamos obrando con algo malo. Fíjense hasta dónde llega su ceguez, su cerrazón. Consta a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, y Dios resucitó de la muerte. Otra vez la resurrección. ¿Sí? Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos salvarnos. Fíjense lo que está diciendo el Espíritu Santo. No hay en la tierra otro nombre para ser salvados que Jesucristo. Es la única persona o al único nombre
que podemos recurrir para orar, para pedir, para volver al camino del bien y para llegar a la casa del Padre, Jesucristo. Al ver la seguridad de Pedro y Juan y notado que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban. También sabían que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Ordenaron entonces que salieran del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no se siga divulgando entre el pueblo, los amonestamos para que no vuelvan a mencionar ese nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar el nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: ¿juzgan ustedes si es correcto a los ojos de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él? Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Fíjense con qué fuerza, esa fuerza que a Pedro le faltó cuando le preguntaron que tú no estabas con él. No, yo no lo conozco. Ahora esa fuerza le sobra, le sobra. Ahí está el arrepentimiento de Pedro. Y ese arrepentimiento le da la fortaleza para ahora luchar para el reino de Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúo la lectura. Repitiendo sus amenazas, los dejaron en libertad, ya que no encontraban la manera de castigarlos por temor al pueblo, que daba gloria a Dios por el sucedido. El hombre beneficiado por la señal de la salvación tenía más de 40 años. Ahí está el testimonio de Lucas. Un hombre enfermo de nacimiento, con una edad de más de 40 años, fue sanado con la fe de Pedro en nombre de Cristo nuestro Señor. Ahí está. Muy bien. Y esto los llevó pues a pasar la noche en la prisión. Ya estamos en el otro día. Continúa la lectura. Al verse libres, se reunieron con sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los letrados. Al oírlos, íntimamente unidos a una voz, oraron a Dios diciendo: Señor, que hiciste el cielo, la tierra, el mar y cuanto contienen, que por boca de tu siervo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijiste: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos claman en vano? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. De hecho, en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, Herodes y Poncio Pilato, con paganos y gente de Israel, para ejecutar cuanto había determinado tu mano tu designio. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos. Se llenaron de Espíritu Santo y anunciaron el mensaje de Dios con franqueza. Fíjense qué bonito. Qué bonito. No hay un reproche a Dios por haber pasado la penalidad en la cárcel. Hay una petición muy, muy hermosa. Entonces, ¿qué podemos presumir de esto? De los detienen, les vuelvo a repetir, pero muchos escucharon ese discurso. Y la comunidad se agranda la comunidad. ¿Se acuerdan? De 120 personas que se convirtieron cuando la elección de Matías, después crecieron a 3,000 en Pentecostés.
en Pentecostés, y ahora dice la lectura a 5,000. La iglesia está creciendo de una manera espectacular, maravillosa, milagrosa. Ya hay 5,000 en la iglesia primitiva. En menos pues de una semana, podríamos decir, un tiempo muy, muy, muy corto. Y Pedro lleno del Espíritu Santo, sus palabras dicen, por hacer un bien a un enfermo. O sea, el hacer el bien siempre ha sido cuestionado. Así es que cuando ustedes hagan algo bueno, no se asombren de ser criticados o ser excluidos. No se asombren, porque esto es desde siempre. Hacer el bien a muchos les incomoda que las personas hagan el bien, a muchos. Lo rescatable también, les vuelvo a repetir, es que Pedro lo hace con la fe en Jesucristo nuestro Señor, donde les dice que ellos lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Que aun cuando ustedes quieran detener el proyecto de Dios, no lo van a lograr. Dios siempre va a actuar en favor del proyecto de Dios. Y aquí hay un proyecto de Dios. Por lo tanto, pase lo que pase y quiera hacer de la iglesia algo malo, Dios no lo va a permitir. Porque este es su proyecto. No es un proyecto de hombres, es un proyecto de Dios, basado en la crucifixión y resurrección de su siervo amado, Jesucristo nuestro Señor. Así de fácil es esta iglesia, tan hermosa que Dios nos ha dado y nos ha dado a proteger. ¿Cómo vamos, chicos? Muy bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No vamos rápido? ¿No? ¿Seguros? ¿Continuamos? ¿O tienen alguna duda hasta aquí? ¿Sí van viendo cómo la iglesia va creciendo en una forma exponencial, podríamos decirlo? De 120 ahorita ya son 5,000 personas. Partiendo el pan, reuniéndose en sus casas, juntándose fraternalmente, poniendo todo para todos, viviendo como Dios manda. Imagínense, viviendo como ¿Puedo Dios hacer una manda. pregunta? Sí, Ruth. ¿Por qué el hacer el bien siempre le ha molestado a muchos? ¿Es por la envidia o por qué? Mira, en este Lo que acaba... sentido, en este texto que estamos leyendo, Jesús fue crucificado precisamente por quitarles ese poderío que tenían, ¿no? Que Jesús no se los quita, pero ellos ven en peligro ese poderío que tienen en el pueblo. Y ahora los discípulos siguen ese camino, o sea, ya lo crucificamos y esto sigue caminando. ¿Qué va a pasar entonces con todas nuestras tradiciones y costumbres, como lo acaba de decir Pedro? Cambien sus costumbres. ¿Qué va a pasar? Ya no nos van a creer. Entonces ya no voy a tener yo la gobernabilidad al pueblo. Ya me pueden ellos cuestionar a mí. ¿Sí? Entonces tú preguntas, ¿por qué hacer el bien siempre es cuestionable? Porque el bien cambia la situación de las personas oprimidas, cambia las injusticias y aflora la verdad. Entonces a muchas personas eso no les va a gustar, que aflore la verdad de por qué los niños desaparecen. ¿Te imaginas? Si aflorara esa verdad. Y muchas situaciones, ¿no? Que existen a nivel mundial. Entonces, si hubiera una persona que hablara con la verdad,
te aseguro que esa persona no mucho tiempo, porque va a pisar intereses de otras personas. Por esa razón. Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos, de nada. ¿Sí? Perfecto. Voy a continuar. Capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todos lo tenían en común. Esto es muy importante. Esta es la base de la iglesia primitiva. La base de la iglesia primitiva. Tenían una sola alma y un solo corazón. O sea, todos un mismo proyecto. ¿Cuál? El de nuestro Señor Jesucristo. Amarnos los unos a los otros, hacer el bien, ¿sí? No excluir a nadie, estar unidos en oración fraterna, etc. Eso es la base de la iglesia primitiva. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Fíjense, según su necesidad eran repartidos los bienes. Un tal José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolado, levita y Cleopatra de nacimiento, poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Fíjense bien, qué bonito. Vender una tierra para ponerlo. Alguien que tenía una tierra, pues era una persona de dinero, alguien que lo estaba viendo bien. Entonces, aquí está, ¿no? Ananías y Zafira. Ahora sí, vamos a empezar a tener problemas dentro de la casa, dentro de la comunidad. Un tal Ananías, de acuerdo con su mujer, Zafira, vendió una posesión. Se quedó con parte del dinero, llevó lo restante y lo puso a disposición de los apóstoles. Fíjense, vengo de leer en el versículo 36, capítulo 4, 36, donde nos dice que un tal José posee un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Todo el dinero. Todo el dinero. Ahora pasamos al capítulo 5 y ahora nos dicen que hay un personaje que se llama Ananías que vende su posesión, pero no lo pone todo a los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás se adueñara de ti? Y mentiste al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo. ¿No podías conservarlo? O si lo vendías, ¿no podías quedarte con el precio? ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense, lleno del Espíritu Santo, ¿quién le dijo a Pedro que Ananías había hecho esto? Entonces, Pedro tenía un don, definitivamente. Entonces Pedro le reclama y le dice, es que no es a mí a quien estás engañando, es al Espíritu Santo. Y recorremos las palabras de nuestro Señor. El pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Y por eso Pedro le dice, es que no me engañas a mí, engañas al Espíritu Santo. Fíjense nada más. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta situación? Que a veces pensamos que vamos a engañar a alguien, pero a nadie engañamos. ¿Ustedes qué opinan de esta acción? Oye, perdón, yo tengo aquí una duda porque, pues una cosa es, o sea, si antes, yo digo, si Ananías le prometió que le iba a dar todo, entonces creo que sí tiene
pues muy buena razón, ¿no? O sea, decir, si ya lo había prometido, pues entonces sí está engañando, pero no nos es así como, no está esa parte ahí en la escritura, ¿no? Es que Ahora, venimos de la lectura, desde lecturas anteriores, versículos anteriores, no solamente aquí a José, llamado Bernabé, sino en lecturas anteriores decimos que la base de la comunidad es poner todo en servicio de todos. ok. Esa es la base de la comunidad. Esa va a ser la base de la comunidad. ¿Sí? Está Tú bien. vas a entrar a la comunidad, pero vas a poner todo al servicio de todos. Ok. Pero Sí, no claro. es una condicionante. Es, yo entro sí, pero yo pongo tanto. Pero aquí Ananías está mintiendo en cuanto al precio. Esto es lo que me dieron y Ok. eso te doy. Sí, Ahí ya. no. El que sí lo vendió porque bien Sí. pudo él decir, sabes que sí lo vendí, pero te doy tanto. Pero él está diciendo todo. Bueno, continúo. No podías conservarlo, fíjate cómo le dice Pedro, o si lo vendías, no podrías quedarte con el precio, o sea, no, tú pudiste haberte quedado con el dinero, lo vendiste, es tuyo, tú pudiste haberte quedado con el precio. ¿Qué te movió a proceder así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, tú estás mintiendo. El terreno es tuyo, sí, tú lo vendiste, sí, te pudiste haber quedado con el dinero, sí. Entonces, ¿por qué estás mintiendo a Dios? Ese es el tema, que le está mintiendo a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y los que lo oyeron se atemorizaron. Fueron unos muchachos, lo cubrieron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo sucedido. Pedro le dirigió la palabra. Dime, ¿vendieron el campo a este precio? Sí, contestó. Pedro le replicó, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Fíjate, lo están probando, a ver si de veras. Vamos a engañarlos, igual y ni el Espíritu Santo está aquí, igual y ni existe, igual. Ese es el reclamo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Mira, los que han enterrado a tu marido están ya pisando el umbral de la puerta para llevarte a ti también. Al instante cayó muerta a sus pies. Entraron los muchachos y la encontraron muerta. La sacaron y la enterraron junto a su marido. Toda la iglesia y cuantos se enteraron quedaron llenos de temor. ¿No? Así. ¿Qué significa esto de quedar muerto? Bueno, el pecado, que es algo que ellos están cometiendo, dice aquí, ¿por qué pones a prueba el Espíritu del Señor? O sea, lo estás tentando y eso es un pecado. Y además le estás mintiendo, un pecado doble. Entonces, estamos formando una comunidad en armonía, basada en verdad, basada en fraternidad. No vamos a permitir que se empiece a ensuciar esta comunidad, a viciar esta comunidad. Por lo tanto, quedas fuera de la comunidad. Eso es, quedó muerto. O sea, fuera. Ya no existes para nosotros. ¿No? Por eso dice, y al instante quedó muerto. O sea, quedó excluido de la comunidad. Porque está naciendo. No vamos a permitir que empiece a florecer lo malo en esta comunidad. Y los sacan de la comunidad. Y al quedar fuera, desde el punto de vista judaico, pues queda desterrado de la presencia de Dios. Eso es lo que pasó. Quedar muerto. Ya no tienes la luz de Dios. Quedaste muerto. Es eso. ¿Va? ¿Cómo vamos?
Una pregunta, Tere. Sí, Soy Ruth. sí, dime. ¿Quedan, muertos físicamente o simbólicamente significa muertos por la exclusión? A ver, en este contexto judaico lo acabo de decir y con gusto te lo vuelvo a repetir. Quedar muerto es quedar fuera de la comunidad, en este contexto. Quedas fuera de la comunidad. No existes para nosotros. ¿Sí? Ya no tienes vida en esta comunidad. Es eso. Pero por supuesto también, eso es una interpretación teológica. Otra interpretación, y más severa, es la literal, irnos al texto y decir, efectivamente quedó muerto, ¿no? Pero si estoy hablando de Dios, el Señor de la vida y el Señor del perdón, pues no lo asesinó, ¿verdad? No cayó muerto. Definitivamente no. No es literal. El texto no debe de leerse literalmente. Porque entonces estamos hablando de un Dios que mata. Y eso no, yo no lo voy a hacer así. Ni ningún teólogo lo va a hacer así. La interpretación del texto es, tú estás pecando contra la comunidad, por lo tanto tú quedas fuera de la comunidad. Y es por ello, mira. Vamos a releer el texto, capítulo 5, versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, o sea, fuera de la comunidad. Y los que lo oyeron se atemorizaron. Los que lo oyeron, imagínate escuchar que a ti te digan, ya no puedes entrar a esta parroquia. Pues sí, das un alarido, oye, ¿qué te pasa, no? Eso es lo que hizo Ananías. ¿Por qué? Y todos que se asombraron, ¿no? ¿Por qué? Fueron unos muchachos, lo cubrieron, o sea, lo agarraron, ¿sí? Y lo llevaron a enterrar, o sea, a sacarlo lejos de la comunidad, como un cadáver. A los cadáveres no los podrías tener ahí, los tenías que sacar fuera porque ya iban a descomponerse. Esto es todo un concepto judaico, es un simbolismo judaico. Entonces lo sacaron de la comunidad y en eso llega la esposa. Unas 3 horas más tarde llegó su esposa. A ver, si nos damos a un concepto literal del texto, unas personas que van a enterrar a un judío no se tarda un poquito tiempo. No se tarda un poco tiempo. Hay que buscar a dónde lo vamos a enterrar. Hay que hacer todo un funeral, todo un rito fúnebre para enterrarlo. Como que se corte el audio. Ok, ¿ahí estoy bien? ¿Pati? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, a las 3 horas, dice el texto, a las 3 horas, llega la esposa y enseguida llegan los que lo enterraron. Es ilógico. El tiempo no nos da, es ilógico. Entonces, lo que hicieron nada más fue sacarlo de la comunidad, del área donde estaban ellos. Y ahora sacan a su esposa también con él. Es eso. No lean literalmente el texto. Tere, perdón. Sí, Cris. Mira, yo lo estaba leyendo y bueno, en versículos anteriores decía que la comunidad estaba en oración y que estaban llenos del Espíritu. Entonces, no sé, al momento de leer, cuando dice que cayó muerto y como habían engañado al Espíritu Santo, yo lo entendí así como que el Espíritu Santo también ya los dejó a ellos, ya no está con ellos, vaya. Ya no, exacto. Es que es correcto. Es exactamente lo que estoy diciendo, Cris. Muy bien explicado. Pedro tiene el Espíritu Santo con él, tanto que se da cuenta del engaño. ¿Quién es el que los está dejando desprotegidos? Dios.
Y cuando Dios te quita la protección, pues ya no tienes vida. Estás muerto en vida. Es eso. Muy bien. Excelente, Cris, ¿no? Está muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, chicos. Bueno, entonces aquí estamos, ¿no? Vamos a leer Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 31 al 32. Quien lo tenga, me hace favor de Versículo, leer. ¿qué, maestra? Perdón. Mateo 11, 31 y 32. Aquí está. Adelante, Pati, adelante. Dice, en aquel tiempo, Jesús pasaba, me dijiste 12, 31. No, Mateo 11, Sí, 31, 32. es que llega hasta el 30. 11:30, tengo el 30, 11:30 y luego 12:1. ¿Ese es? Sí, Ah, nada más se toca el 28. Tienes Hasta el 30. toditita la razón. Hasta el Sí, 30 nada más. ahorita dije, ay, pues ¿cuál era? Si ya estoy en el 12 y estaba yo en el 30 y 12, a ver. Estoy buscando la cita. Quería... ¿Puedo leerlo yo? Sí, Mateo 11. no es esa, está mal mi cita bíblica. Mateo 11, 31, 32, está mal mi cita. ¿Pero la puedo leer yo? Ajá. A ver, Mateo 11:30, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero ya no hay 31 y 32. Ya no hay 31, nada más hasta la 30. Ajá. Es que estábamos buscando 31, 32, pero no está ahí. Sí, les pido una disculpa, es la cita bíblica respecto al Espíritu Creo que es el Santo. 12, 31, 32. El 12, ¿12? el 12. Sí, el 12. Sí, A ver. 12 Sí, es. el 12. Por eso Lejos. les digo que Dios perdonará a los seres humanos todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no la perdonará. Incluso Dios perdonará al que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que lo diga contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en esta vida ni en la otra. Así es, muy bien, Pati, excelente, muy bien. Es Mateo 12. 12. Una disculpa. Mateo 12, versículo 31 al 32. Ahí está el por qué no podemos permitir. Por eso Pedro está diciendo, no me estás engañando a mí, sino al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le dice a Zafira, ¿sí? Porque Jesús ya lo había dicho, ¿no? Por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. ¿Sí? Entonces ahí está el castigo. Todo se está cumpliendo. Contra el Espíritu Santo no se puede jugar. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la enseñanza de este texto? Que la comunidad debe saber que el pecado contra el Espíritu Santo supone la ruptura con la comunidad, que quiebra, simbolizada mediante la imagen de la muerte. Esta quiebra
Es un símbolo que queda simbolizada con la muerte de estos dos personajes. Entonces, no puede haber en la comunidad un pecado contra el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de este texto. Muy bien. Seguimos con el texto, capítulo 5, versículo 2. Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles realizaban muchas señales y milagros entre el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón. Pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en carros y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, los cubriera. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos, y todos se sanaban. Fíjense qué cosa tan maravillosa. Todo lo que Pedro está haciendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe de Pedro y el Espíritu Santo con él hacía prodigios y señales, tanto que nada más al pasar Pedro, ellos quedaban solos. De hecho, no sé si ustedes conocen la oración de la sombra de Pedro. La sombra. Mi mamá siempre sombra decía, la sombra de San Pedro te cubra. Exactamente. Que la sombra de San Pedro te cubra. Es una oración muy bonita y algunos dicen que es muy poderosa. Pero no es Pedro, es la fe que tiene Pedro en nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso sería la intercesión de Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces crecían los creyentes entre hombres y mujeres, no nada más hombres y mujeres. Bueno, persecución. Capítulo 5, versículos del 17 al 42. Entonces, el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, hicieron arrestar a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero de noche, el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó. Es la segunda vez que los arrestan, ¿no? Vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Este nuevo modo de vida, ¿cuál es? El amor fraterno, la oración. Y ahora aumenta una cosa más. Fidelidad al Espíritu Santo. No se nos puede permitir jugar con el Espíritu Santo. Esta es la nueva forma de vivir. Fíjense cómo van creciendo los preceptos, ¿eh? No los pierdan de vista, porque están ocultos en el texto, estos preceptos. Los apóstoles obedecieron y por la mañana muy temprano entraron al templo y se pusieron a enseñar. Entre tanto, se presentó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron el consejo y a todo el senado del pueblo de Israel y enviaron gente a la cárcel para traerlos. Cuando los guardias llegaron a la prisión, no los encontraron y volvieron con este informe. Encontramos la cárcel asegurada con cerrojos, los guardias de pie junto a la puerta. Abrimos y no encontramos a nadie adentro. ¿Cómo salieron? ¿Qué prodigio tan grande acaba de hacer el ángel del Señor? Porque dice el versículo 19, el ángel del Señor en la noche les abrió las puertas y los sacó de la prisión y les encargó eso. Les abrió las puertas y ahora el testimonio dice, encontramos asegurados los cerrojos, los guardias de pie junto a la puerta. Abrimos y no encontramos a nadie adentro. Fíjense, los grandes prodigios
que se estaban presentando en esos momentos de la iglesia primitiva. Versículo 24. Al oír el informe, el comisionario del templo y los sumos sacerdotes quedaron desconcertados, sin entender lo que había sucedido. En ese momento se presentó uno y anunció: los hombres que ustedes encarcelaron están en el templo instruyendo al pueblo. Entonces el comisionario del templo salió con sus ayudantes y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia. Ahora, tranquilo, sí, porque el pueblo está con ellos. Porque temían que el pueblo los apedrease. Los condujeron y los presentaron al consejo. El sumo sacerdote los interrogó: les habíamos ordenado no enseñar mencionando su nombre, y han llenado Jerusalén. Fíjense, aquí ya está el testimonio. Han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto debería ser nuestro eslogan, ¿no? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, porque hay leyes de los hombres que van contra las leyes de Dios. O sea, ¿a quién tenemos que obedecer? O sea, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron, colgándolo de un madero. A él, Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador. Ahí te la dejo. Está sentado a la derecha del Padre. Y empiezan a hacer el credo. Empiezan a hacer el credo de los apóstoles. Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre. ¿Vale? Ahí vamos con el credo. A él, Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Sí. Mirando al resucitado o mirando al crucificado, nos debe de conmover el alma de arrepentirnos de nuestros pecados y ver en la resurrección el perdón de Dios. Eso es lo que nos están diciendo. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. ¿Qué quiere decir? Con el bautismo. Pues aquí están haciendo el credo y están haciendo los sacramentos de la sociedad cristiana. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. O sea, bautícense. ¿Se acuerdan que le preguntaron qué tenemos que hacer, hermano? Arrepiéntanse y háganse bautizar. Al oír estas cosas se indignaron y deliberaban condenándolos a muerte. Fíjense, a muerte. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado de todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Luego se dirigió a la asamblea diciendo: israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso, ahora les aconsejo que no se metan con esos hombres, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, fracasará. Pero si es cosa de Dios, ahí está tu respuesta, Padre, de la semana pasada. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlos y estarán luchando contra Dios.
decía Pati la clase pasada, ¿cómo es posible? ¿En qué momento en la iglesia se filtró el mal? Todo el mundo. El mal existe en los hombres. Pero esto es una obra de Dios. Por eso no se ha caído la iglesia. Por eso no ha podido el ser humano destruirla, ni el mal. Porque esto es una obra de Dios. Entonces, fíjense cómo dice Gamaliel. Gamaliel les está explicando. A ver, ya hubo dos personajes. A los dos los mataron. ¿Ok? Y su causa desapareció. Entonces, déjenlos en paz. Si esto es cosa de Dios, no va a haber nada que pueda acabar con eso. Pero yo creo que Gamaliel y Lucas van más allá. A ver, es cierto, crucificamos a Jesús. Y vean lo que está ocurriendo. En lugar de que acabaran como los otros dos personajes, como Teudas, dice aquí en el versículo 36, porque no hace mucho sufrió Teudas, que se hacía pasar por un gran personaje, y le siguieron los 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Fíjense, aquí Teudas lo mataron. A Jesús lo mataron y no se dispersaron, ¿eh? Estos están bien fuertes y ya están haciendo prodigios y señales en nombre de Nazareno. Déjenos en paz, porque si esto es de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a detener un poquito esto, vamos a reflexionar. ¿Qué pasaría en este concepto que está diciendo Gamaliel? ¿Qué pasaría si mataran a los apóstoles? ¿Qué hubiera pasado? Es cosa de Dios, definitivamente este movimiento es de Dios. Y ya hay 5,000 personas con ellos. ¿Qué hubiera pasado? Pónganse a reflexionar. Con Jesús había 12 o 11 seguidores, porque Judas ya se habían matado. Y vean lo que está pasando, ya convirtieron a 5,000 estos 12 personajes. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasa si matan ahora a 12? Y ya los están siguiendo 5,000. ¿Qué va a pasar? A ver, los escucho. A ver, René, sí, adelante, dígame. Ah, pues yo creo que seguirían los discípulos de los apóstoles con el movimiento, porque Claro. pues eso no podría de ninguna manera pararse. Entonces, seguramente los discípulos de los apóstoles iban a proseguir con este movimiento. Imagínese usted, Porque, ya pobre los de segunda generación. Exactamente, es usted toda la razón, René, muy bien visto. Y ya lo están siguiendo. Si matamos a uno y los 11, mira lo que están haciendo, ahora te imaginas, matamos a los 11 y ya los están siguiendo 5,000. No va a haber poder humano de parar esto. Mejor déjalos en paz. Deja que vivan estos 12 y no que den fruto los 5,000. Vamos a ver qué pasa. ¿No? ¿Sí lo ven? ¿Alguien más? ¿Pati? ¿Ángeles? Ángeles, por favor. Sí, ajá, bueno, es que además uno de los sacerdotes de la sinagoga dijo, miren, si el movimiento es falso, pues se va a acabar, pero si el movimiento viene de Dios, nosotros estamos yendo en contra de Dios. Entonces fue una decisión muy atinada de ese sacerdote, porque al final de cuentas dijo, bueno, si es falso, se va a acabar. ¿Para qué nos molestamos? Y bueno, pues ya vimos ahora que no se acabó. Así es, excelente, que no se acabó, pero más, ¿alguien más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Aparte, pues ya son 5,000 personas las que tienen esa fe de lo que los apóstoles les han dejado. Esa fe, ese amor hacia Dios, ese conocimiento, ya estas personas como que muy difícilmente se van a separar
Ujú. Exactamente. Y Muy es difícil. que de todas maneras, pues el Espíritu Santo, pues si no estaba, si los apóstoles los mataban, bueno, pues va el Espíritu Santo ahora con los discípulos de los apóstoles, o sea, Los de segunda generación, la ¿no? segunda generación, o sea, sí, Exactamente. Muy sigue bien. el Espíritu Santo. Yo creo que Gamaliel estaba viendo más allá, ¿no? A ver, si, Claro. si matamos a Porque, uno y los porque 11 vieron, restantes, mira lo que están haciendo, ahora matas a los 11 o a los 12, ¿qué va a pasar con estos 5,000 que se están? Y 5,000 es un número, ¿no? Sabrá Dios cuántos eran realmente, ¿no? y tenían no nada más ese, digamos, ese testimonio de los 5,000, no solo lo veían, sino esta cuestión de que se salieron, lo sacaron de la cárcel, lo del paralítico, ¿no? Como que estaban así empezando a ver cosas que no se podían explicar, porque pues tenían al paralítico ahí, ya que ya caminaba, no podían, estaban como pues atados de la boca, ¿no? Que querían detenerlos y ya ni sabían ni qué decir, entonces, pues sí, tenía que aparte, a partir de esos hechos, ¿verdad? Tenía que haber alguien sensato, pues. Exacto. Pero también no perdamos de vista que hay una nueva comunidad. Hay una nueva comunidad. Ellos ya tienen una comunidad. Ya formaron un pueblo. Ya hablar de 5,000 en aquella época ya es un buen número de participantes. Entonces los matamos, se nos vienen encima. O sea, por donde quiera que le veamos, déjalos en paz. Pero fíjense cómo el Espíritu Santo también ahí como que le dice a Gamaliel, no los mates, ¿no? También actúa a favor de ellos. ¿Vamos bien? Está bien interesante, ¿verdad? Está muy, muy rica la lectura, la verdad, muy hermosa. Con esta tarde y un cafecito, ¿verdad? ¿Cómo extraño esos cafecitos? Dios mío santísimo, pero bueno. Estoy en el versículo 39b. Le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. O sea, te vamos a dar esto para que te calmes. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Dichosos, dicen. ¿A qué les suena eso? A ver, Las Pati. bienaventuranzas. Dichosos los perseguidos Claro. en mi nombre. Sí. ¿No? Dicen las bienaventuranzas, ¿no? Dichosos los perseguidos en mi nombre. No, o sea, estos señores más bendecidos yo creo que no pueden estar. Mateo 5, 3, 10. Mateo 5, versículo del 3 al 10. Las Sí, aquí lo tengo. bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Susi, por favor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Hasta dónde, perdón? No. Todas las bienaventuranzas. Ok. Todas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Sí. Fíjense nada más. Qué grandeza de fe, qué luz del Espíritu Santo, porque ellos lo escucharon en las bienaventuranzas, pero al ser azotados, ¡pum! Bienaventurados. Con razón nuestro maestro nos dijo, bienaventurados los perseguidos por mi causa y por hacer el bien. ¿Qué hicieron? Pues darle movilidad a ese pobre hombre que más de 40 años estuvo inmóvil. Bienaventurados somos, porque entonces estamos en el camino correcto. Estamos haciendo lo que nuestro maestro nos dijo. Por eso estamos siendo perseguidos. Y vean cómo dice el versículo 41. Ellos se marcharon del tribunal contentos de haber sido considerados dignos de sufrir desprecios por el nombre de Jesús. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa, de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías Jesús. Es que Lucas escribe muy, muy rico, muy, muy elegante, pero muy digerido, muy digerido. Y no cesaban todo el día en el templo o en casa de enseñar y anunciar la buena noticia del Mesías. O sea, esto no nos va a detener, no nos va a detener. Tenemos que dar fruto. Entonces, chicos, no tengan miedo de anunciar la buena noticia. No tengan miedo de dar testimonio con su vida. Bienaventurados los perseguidos por hacer el bien. Bienaventurados los que los persiguen en mi nombre. Bienaventurados. ¿Cómo vamos, chicos? Padrísimo. Este libro... Excelente. Ya lo habíamos yo visto ayer en la Sagrada Familia, Lore, no sé si te acuerdas si lo viste conmigo, pero como que le estamos dando otro saborcito, ¿verdad, Lore? Sí, muy cierto. De hecho, en la casa yo comento, estoy viendo Hechos de los Apóstoles y me dicen, pues no, que ya lo vieron. Dije, pero es otro enfoque, otra percepción. Y ahorita, Tere, o sea, regresamos a Mateo para justificar que ellos ya lo sabían, ellos ya lo habían escuchado por Así medio es. de Jesús. Ah, Ujú. ok. Como Por eso diciendo, estoy esto se está brincando. cumpliendo, esto se está cumpliendo. Exactamente. Ah, qué rico, hasta me enchinaste mi piel, Lore. Exactamente. Es lo que los apóstoles están testificando con su vida. Wow, por eso el maestro nos dijo esto, por eso nos enseñó lo otro. ¿Se acuerdan en el curso anterior que estábamos viendo cómo ser apóstol? Ahora ellos pues lo están llevando a cabo y lo están viviendo y están dando testimonio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana que entra, pues, cada vez se va a poner mejor.